Así que, mis amados, el día de hoy vamos a continuar con el estudio en el libro de los Hechos, hermanos. Ya tenemos un buen tiempo estudiando el libro de los Hechos. Ha sido de bendición y me gustaría leer la porción que vamos a estudiar hoy, hermanos, a partir del versículo 4, hermanos, que fue lo de la semana pasada, y hoy estudiaremos a partir del 13, solo para entender lo que estaba sucediendo en este momento. Dice así la palabra, hermanos, Hechos 13, versículo 4. Voy a leer desde el 4 y voy a terminar en el 43, si no mal recuerdo, pero la porción que estudiaremos es a partir del versículo 13. Esto dice así el versículo 4. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, está hablando de Bernabé y de Saulo, descendieron a Seleucía y de ahí navegaron a Chipre y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien lo condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Y es a partir de aquí que estudiaremos hoy. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Versículo 20. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Versículo 23. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo, él. Mas he aquí, viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro.
Lean conmigo el 30, hermanos. Mas Dios le levantó de los muertos y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más ver corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso, dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia, ¿qué dice ahí, hermanos? Perdón de pecados. Y lean conmigo el versículo 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que ¿qué? Que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Vamos a orar, mis amados. Mi Dios, en esta tarde quiero agradecerte porque podemos estar aquí reunidos, recordando que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, tu Hijo amado, en el cual tú ya te complaciste para dar su vida, mi Dios, a nuestro favor. Y aún sabemos que al Él terminar la obra o consumar la salvación, pues era con el propósito de que nosotros ahora entendiéramos nuestra miseria y tu misericordia y la grandeza de tu amor y tu perdón, mi Dios. Gracias porque en Cristo podemos encontrar salvación, perdón de pecados, y porque también en Cristo podemos encontrar una justicia perfecta. Ayúdanos, mi Dios, a perseverar y abre nuestros ojos para entender las maravillas de tu ley. Ayúdanos a cuidarnos de la soberbia, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Mis amados, la semana pasada entonces veíamos que tanto Bernabé como Saulo son enviados, hermanos, por la iglesia que estaba en Antioquía, y vimos que Juan Marcos le acompañaba. ¿Recuerdan esta parte? Ellos estaban predicando el evangelio, hermanos. Sergio Paulo, que era el procónsul, hermanos, se convierte a Cristo después de que este mago o falso profeta queda ciego. ¿Recuerdan esta parte que leíamos al principio? Y esta parte me asombra, hermanos, porque a pesar de que la oposición está en todo tiempo, hermanos, nosotros debemos recordar que la salvación es del Señor. Vemos también que Él salva a los que Él quiere, hermanos. Vemos con este hombre que quedó ciego, que aún Pablo le dice que era un hijo del diablo, hermanos. Él le dice que iba a estar en oscuridad y tinieblas por algún tiempo, hermanos. No sabemos si él se convirtió, no lo sabemos. No habla de él nuevamente. Pero ahora, hermanos, en el versículo 13, que es donde vamos a meditar hoy, vamos a ver que todo el Antiguo Testamento, hermanos, nos señala a Cristo, hermanos. Todo el Antiguo Testamento nos señala a Cristo. Y vemos también, hermanos, que durante el ministerio del Señor Jesús, hermanos, y durante el ministerio de Pablo y de cada uno de los apóstoles, hermanos, van a haber diferentes dificultades, hermanos. Dice el versículo 13, vayan con su vista ahí, de Hechos 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros, ahora llama mi atención porque estaba mencionando, antes mencionaba a Bernabé con Pablo, pero ahora menciona a Pablo, hermanos, y sus compañeros. Arribaron a Perge de Panfilia. Y luego dice una porción que llama mi atención, mis amados. Pero Juan, ¿qué dice ahí, hermanos? Apartándose de ellos, ¿qué hizo, hermanos? Volvió a Jerusalén. Ahora, mis amados, Dios es muy sabio
porque aún en esto, mis amados, podríamos preguntarnos, ¿por qué Juan Marcos abandonó a Pablo y a Bernabé? ¿Y por qué volvió a Jerusalén? Uno podría decir, ¿era un falso creyente? No era un falso creyente, hermanos. Más adelante, Pablo dice que Marcos era útil para el ministerio, y aún en una de sus cartas dice que Juan Marcos estaba con él. Así que, hermanos, algo que llama mi atención, estudiaba un poco sobre esto, hermanos, es que quienes no están preparados, hermanos, para enfrentar la oposición, hermanos, para soportar las dificultades, no son aptos para la obra del ministerio. Es un llamado importante, hermanos. Esto es un llamado importante. Muy probablemente él, a pesar de que estuvo en algunas ocasiones viendo a Jesús, hermanos, no estaba listo para servir al Señor. Así que, hermanos, Lucas decide mantener silencio, o Dios a través de Lucas, hermanos. Dios mismo no nos dice cuál fue la razón particular, hermanos. No lo dice y no podemos inventar algo, hermanos. Pero alguna vez, no sé si tú te has preguntado si el Señor desea usarte en alguna obra misionera. No sé si alguna vez has pensado, el Señor querrá usarme, aún los niños o los jóvenes que están entre nosotros. Mis amados, el tiempo que estamos son los últimos días. El tiempo es corto, los días son malos, Cristo viene pronto, hermanos. Y probablemente el Señor llame a uno de los que están en este lugar, aún en el congreso, un pastor que compartía el último día, hermanos, decía que si nuestras sillas están vacías, sea porque esas personas fueron a predicar el evangelio a otros lugares. Ese debería ser una de nuestras oraciones, hermanos, que el Señor los envíe a predicar de Cristo, a prepararse, y cuando estén listos, que el Señor los mande a predicar, hermanos. Y mis amados, es interesante porque más adelante en el capítulo 15 va a haber un problema por esta situación. Vayan conmigo a Hechos capítulo 15, sin perder de vista el capítulo 13, hermanos. Hechos capítulo 15, versículos 36, hermanos. Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado, ¿qué? La palabra del Señor, para ver cómo están. Hermanos, vemos un corazón de Pablo preocupado por saber qué había pasado con aquellos que les habían anunciado el evangelio. Vean qué va a suceder en el versículo 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo ¿a quién? A Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo, ¿qué dice ahí, hermanos? No le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos. ¿Y qué dice ahí que pasó, hermanos? Que se separaron en uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, hacia la isla que fueron al principio, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó a otros lugares. Así que, hermanos, vemos que ahí, hermanos, hay un problema entre Bernabé y Saulo, porque querían anunciar el evangelio, hermanos, mas sin embargo no tenían un mismo sentir, hermanos, y uno quería llevar a alguien que los había abandonado, y dice Pablo, yo no puedo llevarlo a él. Y vemos, hermanos, que en la soberanía de Dios se separan, hermanos. El evangelio ahora va a dos lugares en vez de ir solo a uno. Y aún en esto vemos todo esto permitido por el Señor, pero aún en eso, mis amados, más adelante vemos, porque eso es para nosotros, hermanos, podemos aplicarlo a nosotros. La misericordia del Señor es nueva cada mañana. Dios da segundas oportunidades, hermanos. De hecho, el día de hoy estamos aquí por la misericordia de Dios, hermanos. No es porque seamos fieles, no es porque hemos leído la Biblia tantas veces, hemos orado tantas veces. Hermanos, estamos aquí por la misericordia de Dios. Y Juan Marcos no es alguien mejor que nosotros. Es igual de pecador. Es alguien que en algún momento va a decir, yo no voy, pero si el Señor lo ha llamado, hermanos, no va a haber manera de resistirse a su llamado. Así que, hermanos, es importante que nosotros estemos convencidos de que debemos calcular el costo, hermanos, de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a edificar, hermanos. Aún los que han construido algo, pues es importante calcular cuánto se ocupa de material, tiempo, esfuerzo, dinero, recursos, hermanos, para esa obra, hermanos. Ahora, si esta obra, hermanos, es del Señor, el Señor proveerá para sus necesidades. Y aquí, hermanos, regresen al capítulo 13, vemos entonces que Juan Marcos se aparta de ellos, hermanos. Nuevamente, no sabemos la razón, no podemos inventar la razón por la que se separó, hermanos. Pero vemos que después hay un conflicto.
Así que, hermanos, dice el versículo 14, ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Hermanos, Pablo y Bernabé, hermanos, tenían en su mente anunciar el evangelio, aún y a pesar de que Juan Marcos ya se había ido, hermanos, ellos sabían lo que Cristo había hecho por ellos, por lo tanto, nosotros no podemos detenernos, hermanos. Si alguien dice es que yo no quiero ir contigo, bueno, nosotros vamos a seguir anunciando el evangelio. Ellos no pararon la obra, hermanos. Es como si alguien nos manda a construir y decimos, bueno, pues es que ya no está el que me ayuda, pues yo tengo que terminar el trabajo que me dejaron, hermanos, y el trabajo nuestro es anunciar el evangelio. Así que si el Señor nos ha comprado a precio de sangre, hermanos, al igual que Pablo y Bernabé, hermanos, tenemos que estar convencidos de que la obra del Señor sigue avanzando a pesar de nosotros, hermanos. Y es por eso que aún aquí, mis amados, hay lugares muy peligrosos que atraviesan. Más adelante Pablo en los Corintios dice que había lugares donde había a ladrones y peligros, desiertos, muchos lugares, hermanos, pero ellos seguían firmes recordando que Cristo estaba sentado en su trono y que ellos iban a anunciar el evangelio, hermanos. Aún atravesar lugares peligrosos, hermanos, en los cuales creo que no entraríamos, antes de haber conocido a Cristo no entraríamos ahí. Bueno, creo que ahora podemos entrar en lugares aún muy complicados, hermanos, donde hay adoración a la muerte, a tantos otros dioses, hermanos, pero nosotros recordando que estamos, que el Señor va delante de nosotros y que estamos anunciándolo a Él. Ahora, mis amados, eso debería fortalecernos para que en este año, hermanos, al menos pidamos al Señor una persona o un lugar a la cual podamos estarle predicando el evangelio. Nuevamente, tal vez no vamos a ir a China, no vamos a ir a otros lugares. Ruego al Señor que en un futuro sí sea así, hermanos, pero por ahora creo que aquí hay mucha necesidad. Hay muchos pueblitos alrededor, hermanos. Así que dice aquí, mis amados, versículo 15, y después de la lectura de la ley, recuerden que ellos entraron en una sinagoga y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Hermanos, esto era algo común, se acostumbraba a invitar a aquellos que estaban mejor preparados, hermanos, y particularmente si eran personas forasteras, si venían de otros lugares y se veía cierta preparación en ellos, hermanos, se les permitía predicar un poco lo que ellos habían estudiado, lo que ellos habían comprendido. Ahora, llama mi atención, mis amados, porque dice aquí que se les permitió a ellos hablar y les dijeron que si ellos tenían alguna palabra de exhortación. Ahora, mis amados, la palabra de Dios una de las cosas que debe hacer es exhortarnos, hermanos, en lo que estamos mal, corregirnos en lo deficiente, animarnos, pero mis amados, cuando la palabra de Dios nos conduce a Cristo, podemos hacer lo que Él nos manda hacer. No debemos únicamente quedarnos en una exhortación sin hablar de Cristo. Ahí es importante que lo tengamos en mente, hermanos. Ahora, dice el versículo 16, y esto es importante, hermanos, porque algo muy parecido pasó cuando Jesús regresó a Nazaret. ¿Recuerdan? Después de su bautismo, él lo invitaron, él abrió la escritura en Lucas 4, hermanos, cuando dijo que el Espíritu del Señor estaba sobre él. ¿Recuerdan esta porción? Así que, hermanos, era muy natural que alguien llegara y predicara de parte de Dios algo que quería decir al pueblo, hermanos. Esto era algo muy común. Más llama mi atención porque vamos a ver lo que sigue a continuación. Dice el versículo 16. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, es como que él puso para que ellos pusieran atención, varones israelitas. Ahora, hermanos, Pablo ya habla a ellos como a alguien que conocía sus tradiciones, hermanos, varones israelitas. Vean lo que dice ahí. Varones israelitas. Y dice también algo más. Y los que teméis ¿a quién? A Dios. Vemos aquí, hermanos, que él habla a estos dos grupos, a los israelitas y a los que teméis a Dios. Ahora, mis amados, nuevamente, el día de hoy puede haber aquí personas que son del pueblo de Dios y personas que tienen temor a Dios, pero aún puede haber alguien sin Cristo. Y esto es importante porque la palabra de Dios, hermanos, va a ser útil, va a ser buena a nuestra alma, hermanos, cuando entendemos la gravedad de nuestro pecado y lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, vean lo que dice aquí, hermanos, en el versículo 17. El Dios
de este pueblo de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado, ¿qué hizo, hermanos? Lo sacó de ella. Hermanos, esta porción habla al menos 16 veces de Dios como alguien que está en control total de todo lo que sucede, hermanos. Fue Dios, hermanos, no fue Moisés el que sacó al pueblo de Egipto. Dios usó a Moisés para sacarlo, hermanos, pero fue Dios el que lo sacó, hermanos. A pesar de que ellos se rebelaban contra Dios, hermanos, fue Dios el que los sostuvo. De hecho, dice el versículo 18, y por un tiempo, ¿como de cuánto, hermanos? 40 años, ¿qué hizo en el desierto, hermanos? Los soportó. Mis amados, aún vemos la paciencia de Dios, la misericordia de Dios para con el pueblo y para con nosotros, hermanos, en que a pesar, día tras día, Él nos soporta, hermanos. A pesar de que nosotros seamos infieles, dice la palabra, Él permanece fiel. A pesar de que nosotros el día de hoy no hayamos leído, el día de hoy no hayamos orado, bueno, Él permanece fiel. Hermanos, Él quiere que seamos diligentes en lo que requiere diligencia, dice la palabra, no perezosos, pero Él conoce que nuestro corazón está de continuo para hacer el mal, hermanos. Aún en esto dice que Él soportó al pueblo en el desierto. Él los sacó, hermanos. Él los enalteció, Él los soportó, hermanos. Y eso es lo mismo que hace con nosotros. Nuevamente, el pueblo de Egipto, que salió de Egipto, el pueblo de Israel, no es diferente a nosotros, hermanos. Nosotros podemos decir, bueno, pero es que ellos eran unos idólatras. Bueno, aún dice la palabra que aún si en mi corazón hay idolatría hacia el dinero, es pecado, hermanos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que veo tal vez al pueblo de Israel como más pecador y yo empiezo a decir, bueno, es que ellos sí eran terriblemente pecadores, hermanos. La condición de ellos y la nuestra es la misma, humanos. Ahora, es aquí, mis amados, donde el Señor nos soporta. Vean el versículo 19. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, Dios les dio en herencia su territorio. Ahora sabemos, hermanos, que nosotros no nos da un territorio como tal, nosotros no anhelamos un pedazo de tierra aquí, hermanos. Nuestra ciudadanía está en el cielo y Él nos ha dado a Cristo, que es suficiente, hermanos. Nosotros no estamos en busca de una ciudad terrenal o de un Canaán como ellos lo esperaban. Nosotros tenemos a Cristo como nuestro Señor, hermanos, y Él es nuestro todo, hermanos. Y si Cristo no es nuestro todo, creo que hay un problema. Pero dice que aquí con el pueblo, hermanos, a ellos, a pesar de eso, de que derrotó las naciones, dio su herencia, hermanos, pues vemos que ellos a lo largo del tiempo, hermanos, fueron infieles al Señor. Ahora, versículo 20, vayan conmigo ahí. Después, como por 450 años, ¿qué hizo, hermanos? Les dio jueces hasta el profeta Samuel. No sé si han leído el libro de los jueces, hermanos. El libro de los jueces es que el pueblo se rebela contra Dios. Dios levanta a una nación que va a someterlos. Ellos claman a Dios, hermanos. Dios levanta un juez que va a liberarlos. Ese juez nos señala a Cristo, hermanos, pero el pueblo vuelve a rebelarse, hermanos. Es como un círculo. Se rebelan contra Dios, Dios levanta una nación enemiga, el pueblo clama, Dios levanta un juez. El pueblo, hermanos, a lo largo del libro de los jueces, si usted lo lee, aún los pequeños, pueden ver cómo el corazón del hombre es de continuo hacer el mal. Siempre, hermanos. Y si no fuera por Cristo, hermanos, creo que Dios hubiera destruido a todo el mundo y no hubiera habido problema. Pero aún en eso, Cristo tenía que venir. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Ahora, vayan al versículo 21. Dice lo siguiente. Luego pidieron rey. ¿Por qué el pueblo pidió un rey, niños? Porque ellos querían ser como las demás naciones. Su rey era Dios, pero ellos no se dieron cuenta de que Él era un rey perfecto y ellos querían un rey como los demás. Ahora, luego pidieron el pueblo, hermanos, rey. Y Dios, nuevamente, ¿quién es el que les dio ese rey? Dios. A Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y luego llama mi atención la parte del versículo 22. Quitado ¿quién fue el que lo quitó? Dios, hermanos. Porque Dios daba y Dios quitó, aún porque este rey, hermanos, se enalteció en su corazón, hubo orgullo, no quería dejar de ser rey, hermanos, hizo las cosas a su manera y ahí, mis amados, Dios lo quitó. Quitando le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí. ¿Cómo dice que era David? Varón conforme ¿a qué? A mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ahora, hermanos, esto es importante porque a pesar de que David, hermanos, había pecado contra el Señor, hermanos,
Sabemos que aún la deuda que David tenía de haber mandado matar a Urías, haber tomado a su mujer, haber hecho cosas que no eran agradables a los ojos de Dios, hermanos, dice la palabra que él lo vio como un varón conforme a su corazón. Alguien que se arrepentía y creía en él y volvía a Dios todo el tiempo, hermanos. Aún en esto, mis amados, Dios es mucho más grande, hermanos, y su misericordia es más grande, hermanos, para salvar a hombres pecadores. Y vemos en la Biblia, mis amados, hombres y mujeres, para que no nos sorprenda, hermanos, que pecan contra Dios y Dios los perdona y los recibe, hermanos. Nuevamente, ese es el Dios que sacó al pueblo de Egipto. Ese es el Dios que ahora nosotros, es el mismo Dios, mis amados. Ahora, es importante, hermanos, que a pesar de los milagros, la bondad, el amor de Dios, hermanos, el pueblo rechaza al Señor, hermanos. Y es por eso, hermanos, que Dios levanta estos reyes. Y sin embargo, hermanos, a pesar de que estos reyes pecan en contra de él, hermanos, él sabía que tenía un rey mejor. Vean lo que dice el versículo 23. Vayan conmigo ahí. De la descendencia de David, y conforme a la promesa, ¿qué dice ahí, hermanos? Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Así que, mis amados, en el Antiguo Testamento tenemos que tener mucho cuidado. Si vemos a David, si vemos a Samuel, si vemos a Moisés, si vemos a Jonás como los importantes, hermanos. Todos ellos eran hombres, y aún las mujeres que aparecen ahí, hermanos, que no podían cumplir lo que solo Cristo podía cumplir, porque aún vemos a la reina Esther, ¿recuerdan? La reina Esther como un tipo de Jesús, un tipo de Cristo que intercedió ante el rey por el pueblo, hermanos. Entonces, nuevamente, tenemos que tener mucho cuidado, aún los padres que enseñan a sus hijos, de enseñar y poner por encima a los personajes del Antiguo Testamento, por encima de Cristo, hermanos. De hecho, Cristo es nuestro David. Él es el que venció, hermanos. No es David el importante que mató a Goliat. Esa es una historia que nos señalaba algo más importante, hermanos. Y es importante que si en este año tú determinas leer la Biblia, comenzarla hoy o mañana, hermanos, veamos y tratemos de ver a Cristo en toda la Biblia. Nuevamente, hay pasajes que son muy complicados, pero hay que pedirle al Señor ver cómo Cristo nos habla o nos señala a Él. Porque, hermanos, puede haber una distorsión de la Escritura, y es algo que yo he cometido en algunas ocasiones por ver a personajes como importantes, hermanos. Ninguno de ellos, aún ni Pablo, ni Bernabé, ni ninguno de ellos, hermanos, era importante. El importante era Cristo, y el mensaje que anunciaban era Cristo. Dice el versículo 23 entonces que Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Así que, mis amados, esto es a lo que tanto Pablo como Bernabé, como tú y como yo deberíamos querer llegar siempre, hermanos. Ver a Cristo como un mejor gobernante, un mejor juez, hermanos, un mejor líder en lugar de Moisés, un mejor Moisés, alguien que estaba por encima de los reyes, David, a un Salomón, hermanos. Y un siervo sufriente, hermanos, el único Salvador. No sé si tú habías pensado que el único que podía dar su vida, a pesar de nuestra miseria, hermanos, porque esa es la misericordia es para los miserables, podemos ver a Cristo como alguien que tiene misericordia de nosotros, hermanos. Y ese es el único Salvador. Esa parte llama mi atención porque dice que Jesús fue levantado por Salvador de Israel. Así que, hermanos, Jesucristo, niños, es el único a quien Dios ha escogido. Y Él ha preparado para salvar a su pueblo. Y es por eso que Pablo, mis amados, nos muestra y nos recuerda hoy, hermanos, que Jesús es el único Salvador y que Él es, que, mis amados, no hay ningún otro medio o medio de salvación para acercarnos a Dios. No hay ningún otro, hermanos. Ahora, el Antiguo Testamento entonces, hermanos, nos señala totalmente a Cristo, apunta totalmente a Cristo. Vean el versículo 24. Antes de su venida, de la venida del Salvador, de Cristo, predicó Juan el bautismo ¿de qué, hermanos? De arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy yo? Ahora, hermanos, esto es importante porque aún la gente confundía a Jesús con Juan porque Juan anunciaba un arrepentimiento para salvación. Pero aún Juan, hermanos, hablaba de alguien que era más por encima de él. De hecho, dice aquí, mas he aquí viene tras mí uno que no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Y niños,
para que entendamos esto, cuando entraban a la casa de alguien, el esclavo de más bajo rango, hermanos, era el que limpiaba sus pies, que era lo que Cristo hizo, ¿recuerdan? El que quitaba sus zapatos. Bueno, dice Juan, yo ni aún soy digno de hacer eso, por la grandeza que veía Cristo. Hermanos, ¿cuál es el problema? Que nosotros a veces creemos que somos un poco más importantes y tenemos una más alta estima que los demás, hermanos. Y tenemos que tener cuidado, porque aún Juan, hermanos, decía que él ni aún era digno de desatar la correa del zapato de Jesús. Así que, mis amados, Juan predicó un mensaje de arrepentimiento, y ese mismo mensaje de arrepentimiento, hermanos, es el que se nos llama a nosotros, volvernos de nuestra maldad, hermanos, y es el que deberíamos de hacer con las personas. Oye, arrepiéntete de sus pecados. Nuevamente, el que las personas dejen de hacer cosas no los va a salvar. La gente puede dejar de tomar, de fumar, de hacer lo que sea, cosas ilegales, ilícitas, eso no los va a salvar. Los va a salvar que se arrepientan y crean en Cristo. Lo demás el Señor va a tratar con ellos a su tiempo. ¿Cuál es nuestro llamado? Vuélvete a Dios, arrepiéntete, estás camino al infierno, que era lo que Juan anunciaba y Jesús mismo anunciaba, hermanos. Así que, mis amados, Juan, hermanos, Juan el Bautista exhortaba a los judíos a vivir vidas rectas, hermanos, a practicar la justicia, hermanos, a tener piedad a los demás, a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Pero aún llama mi atención, vayan al capítulo 19, ahí en Hechos, por favor. Hechos 19. Y dice que Pablo llegó a Éfeso y encontró a ciertos discípulos. Vean lo que dice el versículo 2. Les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Esta pregunta pareciera ser no necesaria, pero Pablo, hermanos, les pregunta, ¿recibieron el Espíritu Santo? Vean lo que va a suceder. Y ellos dijeron, ¿qué dijeron, hermanos? Ni siquiera hemos oído que hay, ¿qué? Espíritu Santo. Ellos no sabían de la obra del Espíritu Santo, no sabían de lo de Pentecostés. Vean lo que dice el versículo 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, ¿en qué fueron bautizados, hermanos? Hermanos, puede haber aún entre nosotros personas que digan, es que yo me bauticé. Sí, pero ¿creíste en Cristo? ¿Naciste de nuevo? ¿Realmente hay una obra en ti? ¿Realmente has entendido lo que Cristo hizo por ti? Hermanos, ¿cuál era el mensaje de Pablo? Nuevamente regresen al capítulo 13. Pablo quería, mis amados, estar convencido de que ellos tenían en su mente todo lo que había pasado con el pueblo, hermanos, cuando salió de Egipto, que lo que había pasado con el pueblo cuando estaba en el pueblo, que levantó jueces, hermanos, los reyes que levantó David, Salomón, el otro rey, Saúl, gracias, todos ellos, y él sabía que tenían eso en mente, hermanos. ¿Cuál era el problema? Que probablemente ellos, por ser religiosos únicamente en esa sinagoga, hermanos, decían, bueno, pues es que sabemos del arrepentimiento. Sabemos de uno que se llamaba Juan. Ahora, en esta región, hermanos, el evangelio aún no había sido anunciado. Probablemente, hermanos, en Pentecostés algunas personas habían llegado hasta aquí, pero aún no se les había anunciado el evangelio. Vean lo que dice aquí el versículo 26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros, ¿qué? Teméis a Dios. Ahora, aquí va a hablar a tres grupos de personas. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que temen a Dios. Ahora, esto es importante, mis amados, porque Pablo no les va a dar ningún aliento, mis amados, para que crean que por solamente estar en la sinagoga van a ser salvos. Ahora, nuevamente, la sinagoga era un lugar donde se reunían. El grupo tenía que ser de 12 personas para estudiar algo de la palabra, hermanos, pero no conocían de Cristo. Entonces, de nada servía porque ellos se reunían y ellos no tenían un entendimiento de Cristo. Y esto es importante, hermanos, porque Pablo, hermanos, va a darles a conocer, hermanos, que no importa que ellos sean judíos o se estén convirtiendo al judaísmo, hermanos, o sean temerosos de Dios, hermanos, porque si ellos no creen en Cristo, están en problemas con Dios. Eso es lo que va a decir a continuación. Ahora, mis amados, aplicándolo a nosotros, la iglesia, hermanos, podemos estar aquí, los que estamos, hermanos,
Y puede haber algunos que digan, yo tengo temor a Dios. Y otros que digan, bueno, pues yo no tengo temor a Dios, pero estoy aquí queriendo conocer del Señor. Bueno, necesitas conocer a Cristo para que realmente tengas un temor correcto al Señor. Y esto es importante. Ahora, dice aquí, a vosotros, vean el versículo 26, es enviada la palabra de esta salvación. Hermanos, quiero que recordemos en el momento que alguien nos habló de Cristo, en el momento que alguien nos dijo todo lo que Cristo hizo por nosotros, probablemente fue una persona, probablemente fue en una predicación, probablemente fue en un video, no lo sé, hermanos, pero o aún nuestro padre o alguien, hermanos. Quiero que recuerden cuando alguien nos anunció la salvación que Cristo nos dio. Porque probablemente, hermanos, podemos vivir una vida religiosa, hermanos. Creo que podemos vivir una vida como día tras día hacer lo que sabemos hacer, hermanos. Aún leer la Biblia, orar, hermanos, congregarnos el domingo, hermanos. Pero como si el Evangelio no hubiera hecho nada en nuestras vidas, hermanos. Y esto es importante que nos autoexaminemos. Ahora, vean lo que dice aquí, mis amados, en el versículo 27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo ¿a quién? A Jesús. No lo conocían, hermanos. Estuvo entre ellos, hizo milagros, niños, sanó enfermos, resucitó muertos, hizo muchas cosas. ¿Y cuál fue el problema de ellos? Que no lo conocieron. Imagínense que nosotros al final de nuestra vida digamos, pues es que no conozco a Cristo, no conozco su grandeza, su poder, lo que Cristo hizo por mí. Yo nada más oía y me sentaba, pero realmente no tenía esa comunión con Él día tras día, que tenía un deseo de conocerle y de adorarle. Hermanos, el pueblo, dice la palabra, que estaba en tinieblas, a pesar de que vio gran luz, no le resplandeció, hermanos. Ahora, dice aquí el 27, que ellos, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, ¿qué hicieron ellos? Las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que, ¿qué, hermanos? Que se le matase. ¿Qué está haciendo Pablo, niños? Pablo está predicando el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Y Pablo está diciendo que a ese Jesús que ellos no conocían, ellos pidieron que se le diera muerte. Ahora, vean lo que dice el versículo 29. Y habiendo cumplido todas las cosas que estaban de él escritas, quitándolo del madero, lo pusieron ¿en dónde? En el sepulcro. Y ahorita cantábamos que él se levantó. Vean el versículo 30. Mas Dios le levantó ¿de qué? De los muertos. Esto es el Evangelio, hermanos. ¿Qué está predicando Pablo? No está predicando algo nuevo, hermanos. No se le ocurrió predicar algo bonito para que la gente esté cómoda, hermanos. Él está hablando de lo que Cristo hizo. Ahora, ¿cuál es el problema, mis amados? Que ellos no conocieron a Jesús. El propósito de la gracia de Dios, mis amados, fue llevado a cabo mediante los actos malvados de los judíos que lo rechazaron y condenaron a Jesús. De cierta manera sabemos, mis amados, que ellos estaban cumpliendo las Escrituras al pie de la letra, hermanos. Cada uno de lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento que ellos leían, hermanos, se estaba cumpliendo. De hecho, cada sábado, niños, los judíos se reunían cada sábado para leer una porción de las Escrituras, hermanos, y ellos al leerlo, a pesar de que lo leían, hermanos, no lo comprendían. A pesar de que Juan el Bautista vino, hermanos, no había un entendimiento de Cristo. Ahora, mis amados, dice el versículo 28, hermanos, que a pesar de que él no tenía que morir, le pidieron que se le matara. Mis amados, cuando tú y yo pecamos de una o de otra manera, es como que no nos importa lo que Cristo padeció en la cruz. O pareciera ser como que no pasa nada, pues al cabo Cristo murió. Mis amados, creo que en el momento que la tentación llega o la lucha contra el pecado llega, deberíamos tener en mente que Cristo murió. Es como si yo estuviera pidiendo que se le matara, hermanos, porque yo estoy pecando. Hermanos, eso ya sucedió. Ahora, mis amados, la muerte y la resurrección de Cristo son parte esencial para nosotros, hermanos. Porque si Cristo no hubiera resucitado, dice Pablo, de nada serviría que estuviéramos aquí. Ahora, mis amados, dice el versículo 30, lean conmigo el 30, mis amados. Mas Dios, ¿qué? Le levantó de los muertos. Ahora, mis amados, el Nuevo Testamento afirma que tanto el Espíritu levantó a Jesús de la tumba, Romanos 8:11, pero también dice que el Hijo tomó su propia vida, que la muerte no lo podía retener, él mismo se levantó. Y también aquí en este pasaje y otros más, hermanos, dice que el Padre lo levantó. Vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo obrando en la obra de salvación, hermanos, y en la resurrección de Cristo. Ahora, mis amados,
si día tras día no meditamos en lo que Cristo hizo por nosotros, perdemos de vista lo más importante de nuestra vida. Podemos hacer tantas cosas durante el día, pero si día tras día no nos levantamos y recordamos lo que Cristo ya hizo a nuestro favor, hermanos, muy probablemente vamos a tratar de hacer las cosas a nuestra manera y en nuestras fuerzas, hermanos. Muy probablemente. Ahora, mis amados, el perdón de los pecados, la justicia de Cristo y la perseverancia son temas, hermanos, que se tratan aquí. El problema, hermanos, es que nosotros dejamos de ver el sacrificio de Cristo como suficiente. Ahora, dice aquí, hermanos, que Dios lo levantó de los muertos. Vean el versículo 31. Y Él, Cristo, se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo, sus mártires, hermanos. Y nosotros, dice Pablo, también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha ¿a quién? A nuestros padres. Hermanos, Cristo resucitó. Es por eso que aún el día de hoy estamos aquí reunidos, hermanos, para recordar que Cristo se levantó de la tumba, hermanos. Que la muerte no tuvo dominio sobre Él. Hermanos, aún si tenemos temor a morir o a que mueran nuestros padres o que muera un familiar o a que muera alguien más. Bueno, el problema es que esta persona muera sin Cristo. Porque sabemos que si muere sin Cristo irá al infierno por la eternidad. Pero hermanos, si tenemos a Cristo, no deberíamos tener temor a la muerte. Y aún en esto, mis amados, si en nuestro Salvador fue crucificado, murió, hermanos, pero no permaneció ahí, hermanos. Nuestro Salvador, hermanos, ahora está haciendo una obra que para nosotros es buena para nuestra alma, hermanos. Dios lo levantó de los muertos. Y es por eso, mis amados, que dice aquí el versículo 32. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa. Hermanos, piensen en alguna promesa que alguien te ha hecho y que probablemente la ha cumplido. O alguien que ha hecho una promesa y no la ha cumplido. Bueno, el Dios trino, hermanos, el Dios de la Biblia, hermanos, todo lo que ha prometido lo ha cumplido. Él es el único fiel, hermanos, que va a cumplir todas sus promesas. De hecho, podrías ir a la Biblia y cada una de las promesas que Él da, hermanos, es para nosotros, para los que estamos en Cristo, hermanos. Si alguien no está en Cristo, puede abrir la Biblia y no entender lo que esa promesa dice para él. Aún el Señor Jesucristo, hermanos, prometió estar con nosotros ¿cuánto tiempo? Hasta el fin del mundo. Prometió ser nuestro escudo, ser nuestra fortaleza, ser nuestro pronto auxilio. Prometió regresar por su esposa, hermanos. Y el problema es que nosotros creo que tenemos amnesia. Olvidamos lo que el Señor ya nos dijo que va a hacer. Aún la Biblia, hermanos, nos da muestra de lo que nos espera en el futuro. Hermanos, dice la Biblia que con Cristo no habrá necesidad de nada. No habrá dolor, no habrá muerte, no habrá llanto. No habrá nada que tú en esta tierra estés buscando para satisfacer tus necesidades. Ahora, mis amados, Pablo va a citar el Antiguo Testamento, hermanos, y vean lo que dice el versículo 32. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de que la promesa hecha a nuestros padres. Vean el 33. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te ¿qué? He engendrado hoy. Hermanos, aún el Señor Jesús fue tentado en el desierto por el diablo y la primera tentación que experimentó fue cuando Satanás le dijo, si eres hijo de Dios. Esa fue la primera tentación. No fue convertir las piedras en pan. Si eres hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Y esa tentación puede llegar a nosotros, pero sabemos que Cristo, al ser su hijo amado en el cual Dios se complace, ahora Dios nos recibe como hijos. Y esa tentación, cuando llega a nuestra vida, hermanos, nosotros podemos recordar que es por adopción que somos hijos de Dios. Nuevamente, no es porque estemos aquí hoy domingo sentados o escuchando la palabra, es por lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos, que ahora somos llamados hijos de Dios. De hecho, dice Juan que debemos mirar con cuán gran amor nos ha amado el Padre al hacernos hijos de Dios. Y dice la Biblia, hermanos, que el mundo no nos conoció porque no le conoció a Él. Así que, mis amados, creo que a veces en esta tierra buscamos cosas que Dios no nos ha prometido. Aún, nuevamente, la mejor herencia o lo mejor que pueden dar a sus hijos y a sus nietos es darles a conocer a Cristo. Tal vez no les dejes dinero, tal vez no les dejes un negocio, o si se lo dejas está bien, pero si tienes a Cristo, lo mejor que puedes hacer es dejarlo a ellos. Es la mejor herencia que ellos van a tener. Tal vez no lo entiendan, pero eso es lo mejor que un padre puede dar a sus hijos.
Hablarles de Cristo, reflejarles a Cristo. Es parte, hermanos, de lo que ahora creo que en el cristianismo se lucha, porque podemos hablar de Cristo y no reflejar a Cristo, y eso también es un problema. Ahora, mis amados, dice aquí Pablo citando un salmo, hermanos, el Salmos 2, que su hijo era él. Ahora, vean el versículo 34. ¿Lo tienen ahí? Y en cuanto a que le levantó de los muertos, dice ahí algo muy importante. ¿Para qué, hermanos? Nunca más ver, ¿qué? Corrupción. Lo dijo así: os daré las misericordias fieles a David. Mis amados, Él es el Hijo de Dios, hermanos, desde la eternidad, quien vino, tomó nuestra naturaleza, hermanos, murió, resucitó, pero por las misericordias, por el Dios misericordioso que tenemos, hermanos, su cuerpo no vio corrupción, no se pudrió, hermanos, como el cuerpo de Lázaro. ¿Recuerdan que ya olía feo? Aún en esto, mis amados, nosotros tenemos esa esperanza de que Cristo, al ser el primero en resucitar, porque tú puedes decir, bueno, pero hay otros que resucitaron. De hecho, Jesús resucitó a personas, Pablo, Pedro también resucitaron. Bueno, Jesús, hermanos, al ser el primero en resucitar, escuchen esto, vayan conmigo a 1 Corintios 15, 20, sin perder Hechos 13. Al Jesús resucitar, 1 Corintios 15, 20, ahí adelantito. 1 Corintios 15, 20. Porque probablemente, hermanos, algunos de ellos, temerosos de Dios, hermanos, no habían entendido lo que Cristo había hecho completamente, o sabían que Cristo había muerto en la cruz, pero habían perdido de vista que Él había resucitado. Vean lo que dice 1 Corintios 15, 20, léanlo conmigo. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Y qué dice ahí, hermanos? ¿Primicias de qué? Hermanos, las primicias, tristemente en otros lugares se usan las primicias como para dar dinero, pero el que Cristo sea las primicias nos da a nosotros la garantía, hermanos, de que así como Cristo resucitó, todos aquellos que crean en Él van a resucitar con un cuerpo semejante al de Él. O sea que si Él resucitó, hermanos, si la tumba no tuvo dominio sobre Él, hermanos, aún a ti y a mí nos quemen, nos despedacen, hagan lo que quieran con nuestros cuerpos, hermanos, el Señor los va a levantar. Eso dice la palabra. Es la primicia, y la primicia, mis amados, tiene que ver con la cosecha o el primer fruto de la cosecha. No sé si alguna vez han sembrado maíz o frijol, y si el maíz es grande, pues todo el maíz es grande. Si es pequeño, pues es pequeño. Ahora imagínense la resurrección de Cristo, hermanos. Niños, ¿se imaginan a un muerto levantarse de la tumba, verlo muerto en una cruz y después verlo resucitado y ver sus heridas en sus manos y que lo hizo por nosotros, hermanos? Por eso dice la palabra que cuando Cristo regrese, mis amados, algunos llorarán y otros se asombrarán y dirán: mira, Él es el que murió en la cruz. Hermanos, el que Cristo vuelva con sus heridas, hermanos, por segunda ocasión y lo veamos vivo, hermanos, creo que será lo más grandioso y glorioso que podamos ver en esta tierra. Puede asombrarte algo más, puede asombrarte un coche, una película. Bueno, cuando Cristo venga no va a haber comparación con lo que Él haga cuando regrese por segunda vez. La pregunta es si estamos convencidos de que Cristo murió por nosotros y va a volver y estamos esperándolo con ansias. Hermanos, si no estamos anunciando el Evangelio, puede ser comenzar por nuestra casa si no lo hemos hecho, después con los vecinos, después más allá, hermanos. Ahora, si no estamos anunciando el Evangelio, hay un problema en nuestro corazón, hermanos. Probablemente no he creído en algo que no estoy anunciando. Nuevamente, no necesitas ir a una sierra para hacerlo. Dios pone personas a tu alrededor, y si en algún momento Dios llama a alguien a ir a anunciar el Evangelio a otro lugar, pues gloria a Dios. Pero por ahora tenemos que hacerlo con las personas que están a nuestro alrededor. Ahora, mis amados, aunque muchas personas fueron traídas de vuelta a la vida en la Biblia, hermanos, todos ellos tuvieron que volver a morir. Eso es importante, hermanos. Todos ellos tuvieron que volver a morir. De hecho, podrías decir, bueno, ¿y Enoc y Elías? Ellos dos fueron trasladados al cielo sin muerte. Bueno, pero ellos no fueron resucitados. No sabemos aún qué exactamente pasó con ellos. Porque podemos empezar a hacer preguntas a Dios como Job. Oye, Job, y después Dios nos preguntaría y creo que nos quedaríamos callados, hermanos. Así que, mis amados,
Cristo tenía que sufrir la maldición de Dios por nosotros, hermanos, como un sustituto para poder resucitar y declararnos justos. De hecho, si Cristo no resucita, dice Pablo, vana sería nuestra fe. Él resucitó para declararnos justos. Así que, hermanos, esta noticia la debemos anunciar. Tal vez, nuevamente, vemos a Pablo y a Bernabé muy diestros para hablar. Bueno, si tú hablas la vida, la muerte y la resurrección de Cristo y anuncias que la gente va al infierno, es suficiente. No necesitas saber mucha teología, saber muchas cosas, sino únicamente anunciar el problema que tiene la gente con Dios y anunciar lo que Cristo hizo por ellos. Eso es suficiente, mis amados. Ahora, dice aquí entonces, mis amados, versículo 37, regresen a Hechos 13. Hechos 13, mis amados. Versículo 37, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Y luego dice el 38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, y esto es importante, hermanos, aquí voy a profundizar un poco más, que por medio de él, ¿qué dice ahí? Se os anuncia, ¿qué, hermanos? Perdón de pecados. Ahora, mis amados, Cristo, hermanos, nos da una esperanza segura. Cuando Él regrese, hermanos, veremos que cada una de sus heridas en su cuerpo, mis amados, que ese cordero inmolado era necesario que padeciera en lugar de nosotros, los transgresores, los pecadores. Ahora, mis amados, el Antiguo Testamento nos señala a Cristo. Todo se cumple en Jesucristo, hermanos. A pesar de que ellos no sabían, al colgarlo en una cruz, se estaba cumpliendo la palabra. Pero ahora esto es importante, hermanos. El perdón total, hermanos, la justicia perfecta de Cristo, hermanos, y la ignorancia son algo que sucede en nuestros días. Vean lo que dice aquí, versículo 38. Sabed pues, esto, varones hermanos, que por medio de él se anuncia, ¿qué? Perdón de pecados. Mis amados, y dice el versículo 39, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, ¿en él qué, hermanos? Ok, eso es suficiente para ir al cielo, niños y grandes. Perdón de pecados, justificación, porque, hermanos, podemos creer que dejar de hacer algunas cosas me llevará más al cielo que otros. Perdón de pecados, hermanos, y justificación a todo aquel que cree. Arrepentimiento y fe, hermanos. ¿Cuál es el problema nuestro? Que probablemente yo puedo decir a los demás, vean el mensaje de Pablo. Pablo dice, perdón de pecados para todo aquel que cree. Arrepiéntanse de sus pecados. Ese es el llamado que nos hace. Mis amados, la ley del Antiguo Testamento, hermanos, no es un medio de salvación, hermanos. Por cuanto todos, ¿qué? Pecaron. Todos, hermanos, todos estamos en problemas con Dios. Ahora, ¿cuál es el problema, hermanos? Que aún la ley se había convertido en una maldición porque nadie la puede cumplir. Nadie, hermanos. Solo Cristo podía cumplir cabalmente la ley, perfectamente. Y es por eso, mis amados, que Pablo llega a una conclusión después de hablarles su sermón o el evangelio, hermanos, y él les dice dos cosas: perdón de pecados y justicia en Cristo. Nada más. ¿A quién le estaba anunciando esto? A judíos, a hombres que tenían temor de Dios y a algunos que estaban por ahí de oyentes, que estaban como queriendo conocer. Bueno, por medio de Cristo, mis amados, vean aquí el versículo 38 y 39, que por medio de Él, por medio de Cristo, hermanos, se anuncia el perdón de pecados. Mis amados, todas las religiones ofrecen salvación por obras, todas las religiones, hermanos. ¿Cuál es el problema? Que aún nosotros podemos estar diciéndole a las personas, tienes que creer, pero tienes que hacer esto más. Bueno, para que una persona se salva, en primer lugar tiene que nacer de nuevo. Después de ahí va a poner en práctica las cosas, hermanos. Podemos decirle a las personas, oye, es que si tú dejas de tomar, vas a ir al cielo. No es cierto. Si tú dejas de fumar, también vas a ir al cielo. No es cierto. Si te vistes de una mejor manera, vas a ir al cielo. Eso no es cierto. La gente puede ir sin tomar, sin fumar, sin drogarse, sin bien vestida, hermanos, y puede ir al infierno, y de nada sirvió todo lo demás. Hermanos, el perdón de pecados, hermanos, y la justicia de Cristo es algo que el Señor nos llama a predicar, el evangelio, hermanos. Ahora, mis amados, este debe ser nuestro descanso día tras día, hermanos. ¿Por qué? Porque la salvación que tengo, hermanos, es la que voy a anunciar a los demás.
si yo estoy creyendo que para ir al cielo tengo que hacer obras, hermanos, probablemente estoy diciendo es que tú tienes que hacer para poder ganar la salvación. Y estoy quitando a Cristo y poniéndome yo en el lugar de Cristo o mi manera de pensar. Y esto es importante, porque aún para los que son padres es necesario corregirlos y disciplinarlos. Eso no se hace, eso es pecado, pero lo que los va a salvar es no pecar. Lo que los va a salvar es creer en Cristo. Y eso es importante, hermanos. Nuevamente, es bueno que que tú pongas el ejemplo en primer lugar, si lees la Biblia, si oras, eso es bueno. Mas, sin embargo, mis amados, creo que en ocasiones, como estos judíos, podemos poner cargas, hermanos, en los que van conociendo del Señor. Perdón de pecados, dice aquí claramente, hermanos, y justificación, ser justificados. ¿Quiénes? Los que creen en Él. Esos dos versículos podríamos subrayarlos. Hermanos, nosotros, día tras día, creo que enfrentamos una lucha porque queremos ganar nuestra salvación un poco más. Aún en esto, mis amados, los judíos y los gentiles que estaban en este lugar, hermanos, aquí era la región de Galacia. De hecho, próximamente vamos a estudiar la carta, si Dios permite, a los Gálatas en Hechos 15, hermanos, porque estos que escucharon la salvación por gracia, hermanos, querían poner la ley por encima de la gracia. Y aún Pedro, hermanos, dice la palabra, si pueden en esta semana ir leyendo Gálatas, vamos en unas 3 semanas a empezar a estudiar Gálatas a la par de Hechos. Hermanos, el problema es que ellos empezaron por la gracia y querían terminar por las obras. No es así, hermanos. No es así. El ladrón en la cruz se arrepintió y creyó y fue al cielo, hermanos. Ahora, ¿cuál es el problema, mis amados? Que al proclamar el evangelio, hermanos, al hablar de Cristo, hermanos, Jesucristo aún a la mujer le dice, vete y no peques más. Esa mujer iba a pecar, probablemente sí, no de la misma manera en adulterio como la encontraron, pero, hermanos, iba a pecar de otras maneras. Y el Señor Jesús le dice, vete y no peques más, tus pecados son perdonados, nadie te condena, ni yo te condeno. Aún en eso, mis amados, tanto Pedro como Pablo, hermanos, proclaman el mismo mensaje. El hombre encuentra perdón, hombres, niños y grandes, hermanos, encontramos perdón de pecados solo a través de Cristo. El perdón de pecados únicamente es a través de Cristo. Nuevamente, mis amados, Juan el Bautista, que venía anunciando de Cristo, hermanos, aún él no pudo exhortar a la gente a que se arrepintiera y se bautizara. Él les decía y ellos querían seguir igual, hermanos. Si el Señor no hace una obra en nuestros corazones, no podemos hacer nosotros nada. Así que, mis amados, Cristo, hermanos, tiene todo el poder, hermanos, de perdonar cualquier tipo de pecados para todo aquel que vaya en arrepentimiento y fe. Cualquier tipo de pecados. Aún si entre nosotros hay alguien que haya matado a sus padres en su corazón, tal vez no lo hemos matado con un arma, alguien que haya odiado, alguien que haya robado, alguien que haya mentido, alguien que haya adulterado, engañado. Bueno, en Cristo encuentras perdón de pecados. Únicamente en Él. Puedes estar tratando de ganar tu salvación por lo que tú estás haciendo. Bueno, es que el día de hoy ya no adulteré, el día de hoy ya no mentí. Eso está bien, pero lo que te va a salvar es lo que Cristo hizo por ti, una vez y para siempre. Ahora, mis amados, entonces Cristo, mis amados, resucitado, Él tiene todo el poder para perdonar todos tus pecados. Probablemente tú has traído cargas, que no has hecho ciertas cosas. Bueno, pídele perdón al Señor por lo que no has hecho, aun si en nuestro corazón o en nuestra vida ha habido pereza, ha habido odio, rencor, chisme, murmuración, cualquier pecado. Aún si ha habido desobediencia a los padres, o falta de amor el esposo a la esposa, o falta de respeto del esposo al esposo, cualquier pecado, mis amados, y aún el Señor te perdona. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que nosotros creemos que podemos justificarnos por las obras. Vayan conmigo a Gálatas, quiero tocar solo un versículo de Gálatas. Gálatas 2, sin perder ahí de vista, hermanos. Gálatas 2. Ahora, mis amados, esto es un descanso para nuestra alma, porque probablemente yo creía que tenía que agradar a Dios con lo que voy haciendo día tras día. Nuevamente, dice Santiago, la fe sin obra está muerta, pero la fe va a producir obras. Y eso es importante, hermanos. No debemos anunciar primero, tienes que hacer o tienes que dejar de hacer esto para ser cristiano. En ningún lugar de la Biblia lo encontramos. Gálatas 2:16, solo el 16, hermanos. Léanlo conmigo. Sabiendo
que el hombre, ¿qué dice ahí? No es justificado por las obras de la ley, sino ¿por qué? ¿Por la fe en quién? En Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el problema, mis amados? Que nosotros, al ir olvidando lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, vamos añadiendo obras a lo que Cristo hizo. Es como si dijera, en la cruz fue insuficiente lo que Él hizo y yo voy a poner un poco de cosas que yo voy haciendo. Hermanos, la cruz de Cristo es suficiente. Lo que Él recibió, la ira de Dios cayendo sobre Él, muerto y resucitado al tercer día, eso es suficiente, hermanos. La cruz está limpia porque Cristo aún venció el pecado, venció la muerte y ya no hay más condenación, dice Pablo. ¿Para quiénes? Los que están en Cristo Jesús. ¿Para quién hay condenación, mis amados? Para los que están sin Cristo. Puede haber gente temerosa de Dios, que yo tengo temor a Dios. Y temor a Dios, hermanos, no es tener un temor de esconderme de Él. Como los niños pueden decir, bueno, me escondo de mi papá en el baño, ahí no me ve. Bueno, aún Dios te está viendo. Puedes tener temor a tus padres o a tu esposo o a tu esposa. Bueno, al que deberíamos tener temor es al Señor. El principio de la sabiduría aún es el temor al Señor. Y dice que los insensatos, los necios, desprecian la sabiduría. Mas aún en esto, hermanos, el hombre, dice Pablo, es justificado ¿por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Y esa fe no es mía, hermanos, esa fe proviene de Él. Y la fe viene por oír la palabra. Entonces, todo es de Él, por Él y para Él. Nada depende de mí, hermanos. Nada está la salvación depende totalmente del Señor. Yo soy responsable, pero en esa responsabilidad mía, hermanos, descanso en la obra del Señor. Y puedo descansar y decir, bueno, tengo que hacer cosas durante el día, sí, voy a leer la Biblia, pero no como una carga. Tengo que leerla 3 horas para... No, hermanos. Tratar de buscar a Cristo, tratar de dar a conocer algo de lo poco que leamos. Aún leía una frase de un hermano, creo John Owen, y él decía que había días que leía capítulos y no entendía nada. Y después decía, y luego un solo versículo era suficiente para recordar a mi alma algo, hermanos. Podemos leer, llenarnos de conocimiento, hermanos, no practicar, y de nada servirá si no ponemos nuestros ojos en Cristo Jesús. Regresen, por favor, a Hechos 13. Ahora, mis amados, Pablo, hermanos, está anunciándole algo que probablemente ellos no entendían. Era una sinagoga, niños, y en la sinagoga se enseñaba todo lo que se tenía que hacer en cuanto a los rituales en el templo, sacrificios, dar los diezmos, todas esas cosas. Y ellos tenían cargas, hermanos, de que tenían que hacer ciertas cosas para ganar su salvación. Aún su manera de vestir, aún su manera de sentarse, aún su manera de guardar silencio, hermanos. Mas aún en eso, Pablo anuncia, hermanos, que la salvación únicamente es para todo aquel que cree en Él. Se anuncia perdón de pecados y que nadie va a ser justificado por la ley. Nadie, hermanos. Eso nos debe quedar claro. Para cuando compartamos algo, hermanos, aún puedo acercarme a alguien que usa drogas. Dejar de usar drogas no lo va a salvar. Yo tengo que hablarle de Cristo para que Él descanse y pida perdón y sepa que contra quien pecó es contra Dios y pueda tener la salvación de su alma. Y no es una invitación a pecar, hermanos. Bueno, puedes seguir haciendo lo que quieras. Pídele perdón a Dios. Pídele que te perdone, que te salve, que te libere. Mas aún en esto, mis amados, debemos de tener cuidado de no poner cargas, porque recuerden qué hacían los fariseos. Dice que ellos viajaban unas grandes distancias y hacían personas doblemente merecedoras del infierno, porque ellos querían tener solo seguidores de ellos, hermanos, no seguidores de Cristo. Esa es nuestra tarea. Nuestra tarea es ir con las personas para que ellos vayan a Cristo, no a nosotros, hermanos. Y eso es importante. Así que, mis amados, creemos en esto. Dice en otras palabras, si tú te arrepientes y pones tu fe y tu confianza y tu esperanza en Cristo, tú y yo somos declarados justos por lo que Cristo hizo por nosotros. Ese es el mensaje de la palabra, hermanos. Es decir, libres de culpa. Es como si hubieras hecho algo terrible y después alguien dice, no, pues es que ya alguien lo resolvió, alguien pagó tu deuda. Bueno, ese que pagó nuestra deuda y nos declara justos es Cristo, hermanos. Por eso es que podemos morir tranquilos sabiendo que Cristo es el que nos va a declarar justos por su obra. Ahora, mis amados, ¿sus pecados son perdonados, hermanos? No sobre la base de observar diligentemente la ley, hermanos,
sino mediante la obra de Cristo. Eso es lo que Pablo está anunciando. Y si vas a todas las cartas de Pablo y si lees el libro de los Hechos, hermanos, ese es el mensaje. Hermanos, Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, según las Escrituras. Hubo personas que lo vieron, hermanos. Ahora, los que están ahí, hermanos, no pueden guardar la ley de Moisés, hermanos. Los 600 y tantos, no sé cuántos, ¿alguien sabe? 630 y tantos mandatos del Antiguo Testamento. 633. Y ahora, los 10 mandamientos siguen siendo la manera de pensar de Dios. Honra a tu padre, no matarás, no codiciarás, no cometerás adulterio, no tendrás dioses ajenos. Hermanos, los 10 mandamientos sigue siendo la manera de pensar de Dios. ¿Cuál es el problema? Que si tú y yo fallamos en uno, fallamos en todo. Y es por eso que Cristo es el único que cumple perfectamente para que ahora tú y yo podamos practicar esos mandamientos. No para salvarnos, sino por lo que Cristo ya hizo. Ahora, hermanos, el perdón de pecados, la justicia de Cristo es suficiente. Y mis amados, después de aquí hay como un juicio, hermanos. Vean lo que dice aquí el versículo 40. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Y va a citar al profeta Oseas, hermanos. Habacuc 1:5, hermanos. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos. Y dice aquí, ¿y qué? Desapareced, perezcan, dice NBLA. Ahora, hermanos, esta palabra perezcan, hermanos, tiene que ver con desaparecer de la vista. Ahora, tiene que ver con una ciudad, hermanos, que cuando es destruida, queda totalmente destruida, hermanos. No queda nada ahí, más que escombros. Bueno, para todos aquellos que menosprecian, que no creen en Cristo, hermanos, van a tener consecuencias. Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Pablo está dando la buena noticia del Evangelio, está hablando del perdón de pecados, de la salvación de todos tus pecados, pero para aquellos que no creen, tengan cuidado. Una advertencia, hermanos. Porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Así que, hermanos, el que rechace el Evangelio, hermanos, tendrá consecuencias. Todo aquel que dice, bueno, yo puedo seguir viviendo como quiera, bueno, va a haber consecuencias. Ya su sangre no está sobre nosotros, sean tus hijos, sean tus padres, sea tu hermano, sea tu tía, quien sea, tu amigo, tu vecina, alguien que amas mucho. Bueno, la sangre de ellos ya no está sobre ti. Ignorar el Evangelio, mis amados, es una rebeldía contra Dios. Y Pablo está citando a Habacuc 1:5, hermanos. Ellos sabían de memoria la palabra, ¿se imaginan? Ellos sabían que habría consecuencias para todos aquellos que rechazaban al Señor. Ahora, mis amados, no basta, niños, con estar aquí los domingos. Yo por mucho tiempo fui a una iglesia cristiana y no era salvo. Hasta que realmente entendí que estaba camino al infierno, que Cristo murió por mí y que si yo moría hubiera ido al infierno, a pesar de que yo decía, soy cristiano. Ahora, aún en eso, mis amados, no basta con estar el domingo, mis amados, no basta con bautizarnos como algunos se bautizaron con el bautismo de Juan, de arrepentimiento, hermanos. La pregunta para ti y para mí, mis amados, es si creemos en Cristo como nuestra única esperanza. Hermanos, fuera de Cristo no hay bien alguno para nuestra alma. Hermanos, somos llamados a arrepentirnos y creer. Y esto es importante, mis amados. Un cristiano es justificado no porque obedece la ley. Ningún cristiano es justificado porque obedece la ley, sino por los méritos de Cristo. Hermanos, mediante el Hijo de Dios, ahora Él nos concede la vida eterna a todo aquel que cree, pecador que cree en Él. Únicamente, hermanos. Ese es el mensaje que deberíamos anunciar. Nuevamente, estamos llamados a guardar sus mandamientos, sí, pero en ningún momento y en ningún día de nuestra vida para salvación. Que digas que hoy los guardé los 10 mandamientos. Hoy sí los guardé. Gloria a Dios. El Espíritu Santo te ayudó, porque tu carne no creo, pero aún en eso, mis amados, recordar que eso lo hago por los méritos de Cristo, por lo que Cristo ya hizo a mi favor. Así que, mis amados, la justicia perfecta de Cristo es algo que se aplica a nosotros. Ahora, cuando hay una ignorancia, hermanos, el Señor nos permite verlo y nos permite ver que hay una consecuencia. Ahora, mis amados, ya para terminar, dice el versículo 42, lean conmigo ahí. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos
siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen, ¿qué? En la gracia de Dios. Hermanos, Él nos va a preservar. Dice la palabra que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a terminar. Que Él tiene sus ovejas en su mano y nadie las puede arrebatar de su mano. Mis amados, ¿cuál es el problema? Que nosotros podemos olvidar que todo lo que Cristo hizo era para nuestro bien, es para nuestro bien. Y es para todos aquellos que crean en Él. Ahora, mis amados, estos hermanos quedaron impresionados por el mensaje de Pablo, hermanos, por lo que él dijo, hermanos. Y ellos deseaban volver a escuchar eso la próxima semana, hermanos. Ellos querían oír más acerca de esas cosas relacionadas con Cristo, con el perdón de los pecados, hermanos, con saber que eran justificados, no por lo que ellos iban a hacer, sino por lo que Cristo había hecho. Y aún en esto, mis amados, nosotros tenemos que recordar, hermanos, que a quien debemos guiar a las personas es a Cristo. Vean cómo termina el versículo 43. Les persuadían a que perseverasen, ¿qué, hermanos? En la gracia de Dios. Perseveren en la gracia. Recuerden lo que Cristo hizo por ustedes. Ese cordero que quita el pecado, ese que iba a ser molido en Isaías 53, ese ya fue molido. Sigan manteniéndose firmes. Hermanos, cuando no nos maravillamos de la salvación que tenemos, cuando no nos asombramos, hermanos, creo que estamos perdiendo de vista lo más importante, la perla de gran precio que ya tenemos, hermanos. No tenemos tal vez una herencia de dinero, hermanos, pero dice la palabra que tenemos una herencia con Cristo eterna y para siempre. No es una herencia de dinero como el joven rico que se le iba a acabar en algún momento, hermanos. Tenemos una herencia que va a durar para siempre. Por gracia, hermanos. Así que, hermanos, las misericordias fieles que fueron prometidas a David, hermanos, que es Cristo, hermanos, esas misericordias nos son dadas a nosotros, para que ahora nosotros, miserables, de hecho, creo que a veces no nos vemos como miserables, pero al vernos miserables porque no tenemos cómo ganar la salvación, hermanos, podemos entender que esas misericordias que se le prometieron a Él, hermanos, son dadas a nosotros. Porque la misericordia Dios nos la dio en Cristo, hermanos. No nos dio lo que merecíamos a nosotros. A Él lo trató como un animal, hermanos. Isaías 53, molido por nuestros pecados, castigado, herido, para que ahora nosotros seamos sanados, hermanos. Mis amados, si nosotros no estamos anunciando el perdón de pecados, la justicia de Cristo y la perseverancia, hermanos, probablemente estamos anunciando otro mensaje. Probablemente estamos anunciando obras a las personas. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque la salvación no la ganamos por nuestras obras. La tenemos totalmente ganada por las obras de Cristo, creados en Cristo Jesús, dice Pablo, para buenas obras. Y esas obras Dios las preparó de antemano. Perdonar, amar, servir, dar de comer al que necesita. Todo eso, hermanos, pero nada de eso va a salvar a las personas. Ni aún su manera de comportarse, de no hablar, de no decir. Hermanos, eso no va a cambiar, no va a salvar a las personas. Los puede cambiar frente a ti y frente a mí, pero no los salvará. Así que, mis amados, tú y yo, si estamos en Cristo, debemos recordar que somos justificados no por obedecer la ley. No somos justificados por obedecer la ley, hermanos. Somos justificados mediante Cristo por sus méritos y por la vida eterna que Él nos promete. Él nos da, Él es la vida eterna. Mis amados, Él es nuestra esperanza. ¿Qué va a pasar con todos aquellos que no confíen en Él? Va a haber una consecuencia, mis amados. Todo aquel que rechaza su nombre, aún niños y jóvenes que dicen, bueno, tal vez mis papás pues me llevan a la iglesia y yo después ya no iré. Bueno, habrá consecuencias si rechazas su nombre. Habrá consecuencias, aún el juicio será mayor porque tú ya tienes un entendimiento de lo que Cristo hizo por ti. Y mis amados, a los que estamos en Cristo, que tenemos poco tiempo o mucho tiempo, mis amados, uno siembra, otro riega, pero Dios da el crecimiento. Es Dios el que da el crecimiento, es Dios el que te ha ayudado a tener esa fe que tienes, es Dios el que te ha ayudado a hablar de la manera que hablas, es Dios el que te hace llevar el evangelio a los que lo has llevado. No eres tú y no soy yo. Así que, mis amados, ¿recuerdan esta parábola en la cual un hombre salió a buscar personas para su trabajo? Uno los encontró a mediodía, otros a las 3, otros a las 5 y otros a las 10 de la noche. ¿Y qué pasó con ellos?
empezó a pagar por el último y pagó lo mismo que pagó a los demás, hermanos. La salvación es igualita para todos. Así que, mis amados, tengamos cuidado de perseverar en esa gracia de Dios, hermanos, para que podamos día tras día, hermanos, poder fortalecernos en su poder y en su fuerza y poner en práctica lo que Él nos manda hacer. Ahora, a partir del versículo 44, hermanos, lo meditaremos la semana que entra. Léanlo, vamos a leerlo nada más, si gustan ponerse de pie. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablásemos primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado ¿quién? El Señor, diciendo, léanlo conmigo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Vamos a orar, mis amados. Dios, en esta